El planeta Tierra, nuestro hogar, solía ser un lugar repleto de verde, siempre azul en el cielo y limpio al respirar. Pero eso era antes de que enfermara. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más nos va a durar? Incendios, inundaciones, sequías, catástrofes, daños a la salud por contaminación, extinciones masivas, entre otras más. Son situaciones a las que deberíamos estar preparados, porque cada año se intensificarán más. Para que comprendas el impacto, en tan solo lo que va de este video han muerto 2 niños alrededor del mundo por tomar agua contaminada. La cantidad de contaminantes que estamos generando ya están produciendo severos efectos en el planeta. Durante este siglo, la temperatura de la Tierra aumentará 4 grados centígrados. Nunca se ha vivido un aumento así desde hace 4 millones de años. Actualmente estamos cerca del primer grado centígrado de cambio. Para ser más específicos, tenemos un aumento de 0,8 y ya estamos viviendo los cambios. Para cuando alcancemos los 1,6 grados centígrados, Groenlandia habrá desaparecido por completo. Y para el año 2040 no habrá más hielo en el Polo Norte. A los 3 y 4 grados, el calor en ciertas partes del mundo creará zonas inhabitables. La agricultura desaparecerá en muchas partes del mundo, lo que obviamente provocará hambruna mundial. El nivel de los mares aumentará entre 18 y 59 centímetros al final de este siglo. Y si los polos continúan derritiéndose, podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros adicionales. Países como Kiribati, Palau y las Islas Maldivas están por desaparecer completamente. Todo esto provocado gracias al calentamiento global. Te preguntarás cómo y por qué está pasando esto. Automóviles, grandes fábricas, la actividad de las industrias, la manera en la que extraemos combustibles fósiles y demás actividades producen inmensas cantidades de contaminantes, creando una cada vez más densa capa de gases. Cuando la radiación del Sol llega a nuestro planeta, parte de ella es reflejada por la atmósfera y devuelta al espacio. Sin embargo, gran parte de la radiación entra a la Tierra y cuando rebota se ve atrapada por la barrera de gases contaminantes. Esto provoca que la Tierra se caliente. A esto se le llama el efecto invernadero. La solución parece sencilla: simplemente parar la actividad humana que provoca contaminantes, ¿no es así? El único problema es que la economía mundial se sostiene del consumo de combustibles fósiles. El petróleo lo usamos de 1000 maneras y una de las más importantes es para el combustible. El carbón y el gas natural, entre otros usos, son principalmente usados para la generación de electricidad. Así como te das cuenta, no es tan sencillo eliminar esto del modo de vida actual. La salida más viable a este problema es invertir en energías renovables. Podríamos optar por producir energías eólicas, geotérmicas, solares, hidroeléctricas, entre muchas otras. De esta manera no generaríamos contaminantes. Nuestro planeta respiraría y con suerte el calentamiento global se detendría en gran medida. Pero por obvias razones, los grandes conglomerados alrededor del mundo que ganan millones y millones de dólares gracias a los combustibles fósiles, no permitirán que esa transición sea tan sencilla. Es por eso que en la sombra se han encargado de crear enormes campañas para decir que el calentamiento global no existe. Y es probable que tú ya hayas caído en sus mentiras. Sin embargo, el verdadero problema es que hay gente con mucho poder que cree firmemente que el calentamiento global es solo un invento. Nuestros bosques y mares se encargan de absorber gran parte del dióxido de carbono. Desafortunadamente, ya no se dan abasto. La deforestación es otro de los grandes problemas ambientales actualmente. Básicamente, estamos dejando sin pulmones al planeta. Y uno de los principales culpables de esto es el aceite de palma. Este aceite vegetal está presente en casi todos los productos de consumo en el mundo. Cereales, snacks, dulces, jabones, cosméticos, entre muchos más. El problema es que la palma solo crece en ambientes tropicales.
y debido a su excesiva demanda ha provocado la deforestación inclusive ilegal de áreas inmensas de bosques tropicales, no solo afectando al medio ambiente, sino también a la biodiversidad. Así que piénsalo, cada vez que consumas uno de estos productos estás ayudando indirectamente a que esta industria siga lastimando al planeta. Y aunque no lo creas, el consumo desmedido de carne de res también provoca daños al medio ambiente. Lo sé, suena muy absurdo, pero déjame explicarte. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente, y es producido en su gran mayoría por toda la ganadería mientras ésta se alimenta y expulsa gases. Casi todo el metano existente en la atmósfera es producido por la industria ganadera. La ganadería genera emisiones más contaminantes que la industria del transporte, y no solo contamina el aire, sino también la tierra y los depósitos de agua subterránea. Hablamos que un 10% de todas las emisiones contaminantes de los Estados Unidos proviene del ganado. La contaminación del aire en lugares como Beijing es tan mala que respirar allí implica exactamente los mismos riesgos que fumar 21 cigarrillos por día. Sin embargo, en la India, respirar durante un día equivale a fumar 100 cigarrillos. Las contingencias ambientales debido a la contaminación se están volviendo cada vez más comunes inclusive en la Ciudad de México. Sin embargo, aún hay una luz de esperanza. Dinamarca ha logrado cubrir un gran porcentaje de sus necesidades energéticas gracias a la energía sustentable. Esto coloca a Dinamarca a la cabeza en la inversión y avances de energías renovables en el mundo. Se calcula que para el 2035 Dinamarca dependa completamente de este tipo de energías. Afortunadamente, más países están imitando esto. Países como Suecia, Austria, Finlandia y recientemente China. Ojalá todos ellos sirvan de ejemplo para las demás naciones alrededor del mundo. Tal vez nosotros solos no hagamos mucho para combatir el cambio climático, pero si alzamos la voz en redes sociales, en tu escuela, en tu familia, tal vez logremos todos juntos hacer conciencia en los demás y poco a poco ir generando el cambio, primero en uno mismo. Exijamos a los gobiernos de nuestros países que impulsen reformas ambientales, que se castigue a aquellas industrias contaminantes y que se invierten en energías renovables. Comparte este video. Si logramos que más gente conozca esta información, habremos hecho algo por el planeta insertando una pequeña semilla en la mente de las personas que ignoraban todo esto. Créeme cuando te digo que este es el problema más importante del siglo. Y puede que aún estemos a tiempo para salvar al planeta. O tal vez no.
Buenas tardes, hermanos. Es momento de memorizar nuestro versículo énfasis del mes, que se encuentra en Salmos 95:6. Los invito a que lo busquen, por favor. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmos 95:6. Hermanos, una de las estrategias que a mí me ha funcionado para la memorización, pues es eso precisamente, repetir y también colocar nuestro versículo escrito en partes estratégicas donde pasemos más tiempo, ya sea en nuestra lectura, ya sea en nuestra agenda, ya sea en el tocador, ya sea en la cocina, bueno, para las que estamos en casa. Hay muchas formas de que estemos viendo constantemente los textos a memorizar, y esta es una que a mí me ha funcionado mucho. Les pido nuevamente, volvamos a repetir todos juntos. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmos 95:6. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación tras generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. Te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Dice el Salmo 95:6: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, hermanos, a este culto de adoración virtual que podemos seguir en nuestros hogares. Que Dios les bendiga. Primera Iglesia Bautista de México, Distrito Federal. Estamos juntos y en armonía, como la iglesia primitiva, desde nuestros hogares. Gracias a Dios por esta hermosa bendición y oportunidad de reunirnos desde nuestros hogares en diferentes puntos de la ciudad o del país, y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder vernos, aunque sea en manera virtual. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, y también queremos dar la bienvenida a cada una de las personas, hermanos en la fe, que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas. Sean bienvenidos también ustedes. Gracias por estar con nosotros. La Primera Iglesia Bautista de México les abraza y les da la bienvenida, así como aquellas personas, también hermanos en la fe, que nos están visitando de otros países. Que Dios les bendiga. Y como ya hemos leído y mencionado, vengamos y adoremos. Arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Cantemos a Dios con alegría, hermanos. Bienvenidos a este culto de adoración. Llegado la hora de leer su bendita palabra, les invito a que abran en sus Biblias en Salmos 95. Les invito, por favor, que me sigan con su vista. Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Dios bendiga su bendita palabra, mis hermanos. Buenas tardes, hermanos. Les queremos compartir una porción de la palabra. Les pido que abran su Biblia en Isaías 25:1. La palabra de Dios dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Bueno, hermanos, de la misma manera, les pido que inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Vamos a hacer oración para el culto de este mediodía. Oremos, hermanos. Padre bendito, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque hasta este momento nos tienes con bien, Señor, y también porque nos das la oportunidad de estar en este momento de alabando y glorificando tu bendito nombre, Señor. Así también te pedimos, Señor, que derrames bendición cada ministro que se lleva a cabo en este día, Señor, cada hermano, como por ejemplo las alabanzas, Señor, las lecturas, Señor, que se hacen de tu bendita palabra, que son exaltadas para tu gloria, Señor. Te pedimos que las recibas y que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado, Padre. Y perdónanos, Señor, en este día si hemos pecado, Señor, hemos pensado mal, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que están padeciendo de una enfermedad, Señor, que tú derrames bendición, Padre. Y también que tú les lleves consuelo, Señor, que sabemos de cualquier manera tú estás con nosotros a cada instante, a cada momento, cuidando nuestros pasos, Señor, nuestro caminar, Padre. Te pedimos que te quedes en este día, Señor, que bendigas el culto, Señor, que vamos a llevar a cabo, Señor, que sea de agrado para ti, Señor, y que nos sigas bendiciendo hasta este momento, Señor. Pues todo te lo pedimos en el nombre precioso que es Cristo Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, les invito a abrir sus himnarios verdes en el himno número 11, A Cristo doy mi canto. Y les invito a que entonen este hermoso himno conmigo. El sol se
buenas tardes. Volvemos a nuestras cápsulas evangelísticas. Después de un mes evangelístico donde estuvimos compartiendo videos, infografías, donde la iglesia se unió para que mucha gente oyera el evangelio, y con la buena noticia que tenemos 44 asistentes a la clase de nuevos creyentes. Sin duda, la labor que ha hecho la iglesia ha sido de grande bendición, y en esta tarde les quiero compartir lo que dice la palabra de Dios de lo que tenemos que seguir haciendo como iglesia. En Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 14 al 17, dice así la palabra: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir compartiendo el evangelio. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo? Pues como dice aquí la palabra de Dios, hay que predicar. Entendemos que lo primero con lo que tenemos que predicar es con nuestra vida, nuestro testimonio. Después tenemos que decirlo a la gente, tenemos que hablar a la gente, a quienes nos rodean. Dios nos ha enviado, Dios nos ha dado una gran comisión. Y recordemos lo que dice también la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Necesitamos seguir trabajando para que la gente pueda oír la palabra de Dios, hermanos. Les agradezco mucho el tiempo, que Dios les bendiga. En esta oportunidad voy a contarles mi testimonio, pero quiero leer la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Decirles, hermanos, que yo nací en la República del Perú, soy mexicano por adopción, tengo muchos años viviendo aquí en este bello y hermoso país al cual yo amo mucho. Soy el séptimo de 8 hermanos. Tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Desde muy pequeño, mis padres y mis hermanos asistíamos a la iglesia local. Allí en la iglesia aprendí desde muy pequeño del amor de Dios, aprendí de la fidelidad a Dios juntamente con mis hermanos, mis padres, aprendiendo desde muy pequeño. A la edad de 12 años recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Y a la edad de 13 años pasé por las aguas bautismales. Y por ese tiempo, hermanos, Dios me hizo ver que yo tenía un talento que Dios me había dado, que Él me había dado. Y era el talento de la música, de tocar un instrumento. Y pronto empecé, dentro del ambiente de la iglesia, empecé a ponerlo al servicio del Señor. Empecé a desarrollarlo con las diferentes actividades de la iglesia. Recuerdo que en ese tiempo mi pastor abrió puntos de predicación, y pues a esa edad y con lo poco que yo sabía musicalmente, pues me designó un CAP para que yo apoyara musicalmente en ese punto de predicación que en la actualidad en nuestra iglesia se llamaría CAP. Entonces, desde esa edad, hermanos, yo empecé a desarrollar el talento musical. Empecé a tocar la guitarra, empecé a cantar, y pronto, hermanos, ese estar dentro de los caminos de Dios, de estar cantando, de estar activando, me llevó a activar en otras ciudades. Empecé a salir por las mismas situaciones, empecé a salir
a cantar, a activar musicalmente en otras ciudades. Posteriormente, hermanos, por allá cerca de los años 80s, Dios preparó algo mucho más especial, mucho más grande, que llenó mi vida de otra visión, de otra experiencia mucho más profunda en el campo musical. Y es que preparó la oportunidad de poder salir fuera del país. Llegué a la República de Costa Rica, luego a la República de Panamá, y fue con una agrupación que en aquellos tiempos pues era una agrupación musical cristiana muy eficiente, muy famosa, con músicos líricos muy eficientes, que sabían de mucha música. Entonces, en esa oportunidad, hermanos, andábamos con campañas. En aquellos tiempos se acostumbraba a hacer las campañas abiertas, donde llegaban muchas personas a escuchar la palabra, y nosotros en el campo musical. Esta experiencia, hermanos, quiero mencionarlo porque fue para mí algo muy hermoso, algo que me dejó a mí mucha satisfacción, pero al mismo tiempo una experiencia con Dios en el ambiente evangelístico. Saber que se proclama el evangelio por medio de la música, y ver a mucha gente venir a los pies de Cristo. Entonces esa experiencia, hermanos, pues para mí fue muy hermosa en el transitar de mi vida cristiana. Es una experiencia que la tengo como algo precioso que Dios preparó para mi vida. Y pues actualmente, hermanos, sigo desarrollando la música, pero digamos ya a nivel, pues digamos local otra vez. Pero le doy gracias a Dios porque a través de este talento Dios ha forjado en mí su espíritu, me ha dado esa fuerza que ni en las tempestades, que ni en las pruebas me ha dejado. Dios con su espíritu me ha fortalecido, me ha sostenido y me ha dado un hogar hermoso. Actualmente Dios me ha dado mi hogar y somos una familia pequeña. Mi esposa se llama Paula, mi hija se llama Rebeca y yo somos 3 que conformamos esta familia. Pero le doy muchas gracias a Dios, hermanos, porque Él ha sido fiel durante todo este tiempo y me ha dado esa experiencia tan maravillosa de poder servirle, de poder tener esa oportunidad a través de todo el tiempo de mi vida de ir en esa parte musical. Y Él se ha manifestado, Él me ha mostrado su gran poder a través de este recorrido, de ese transitar musicalmente por diferentes lugares. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ha sido un placer compartir ese testimonio con ustedes. El planeta Tierra, nuestro hogar, solía ser un lugar repleto de verde, siempre azul en el cielo y limpio al respirar. Pero eso era antes de que enfermara. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más nos va a durar? Incendios, inundaciones, sequías, catástrofes, daños a la salud por contaminación, extinciones masivas, entre otras más. Son situaciones a las que deberíamos estar preparados, porque cada año se intensificarán más. Para que comprendas el impacto, en tan solo lo que va de este video han muerto 2 niños alrededor del mundo por tomar agua contaminada.
La cantidad de contaminantes que estamos generando ya están produciendo severos efectos en el planeta. Durante este siglo, la temperatura de la Tierra aumentará 4 grados centígrados. Nunca se ha vivido un aumento así desde hace 4 millones de años. Actualmente estamos cerca del 1 grado centígrado de cambio. Para ser más específicos, tenemos un aumento de 0,8 y ya estamos viviendo los cambios. Para cuando alcancemos los 1,6 grados centígrados, Groenlandia habrá desaparecido por completo. Y para el año 2040 no habrá más hielo en el Polo Norte. A los 3 y 4 grados, el calor en ciertas partes del mundo creará zonas inhabitables. La agricultura desaparecerá en muchas partes del mundo, lo que obviamente provocará hambruna mundial. El nivel de los mares aumentará entre 18 y 59 centímetros al final de este siglo. Y si los polos continúan derritiéndose, podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros adicionales. Países como Kiribati, Palau y las Islas Maldivas están por desaparecer completamente. Todo esto provocado gracias al calentamiento global. Te preguntarás cómo y por qué está pasando esto. Automóviles, grandes fábricas, la actividad de las industrias, la manera en la que extraemos combustibles fósiles y demás actividades producen inmensas cantidades de contaminantes, creando una cada vez más densa capa de gases. Cuando la radiación del Sol llega a nuestro planeta, parte de ella es reflejada por la atmósfera y devuelta al espacio. Sin embargo, gran parte de la radiación entra a la Tierra y cuando rebota se ve atrapada por la barrera de gases contaminantes. Esto provoca que la Tierra se caliente. A esto se le llama el efecto invernadero. La solución parece sencilla: simplemente parar la actividad humana que provoca contaminantes, ¿no es así? El único problema es que la economía mundial se sostiene del consumo de combustibles fósiles. El petróleo lo usamos de 1000 maneras y una de las más importantes es para el combustible. El carbón y el gas natural, entre otros usos, son principalmente usados para la generación de electricidad. Así como te das cuenta, no es tan sencillo eliminar esto del modo de vida actual. La salida más viable a este problema es invertir en energías renovables. Podríamos optar por producir energías eólicas, geotérmicas, solares, hidroeléctricas, entre muchas otras. De esta manera no generaríamos contaminantes. Nuestro planeta respiraría y con suerte el calentamiento global se detendría en gran medida. Pero por obvias razones, los grandes conglomerados alrededor del mundo que ganan millones y millones de dólares gracias a los combustibles fósiles, no permitirán que esa transición sea tan sencilla. Es por eso que en la sombra se han encargado de crear enormes campañas para decir que el calentamiento global no existe. Y es probable que tú ya hayas caído en sus mentiras. Sin embargo, el verdadero problema es que hay gente con mucho poder que cree firmemente que el calentamiento global es solo un invento. Nuestros bosques y mares se encargan de absorber gran parte del dióxido de carbono. Desafortunadamente, ya no se dan abasto. La deforestación es otro de los grandes problemas ambientales actualmente. Básicamente, estamos dejando sin pulmones al planeta. Y uno de los principales culpables de esto es el aceite de palma. Este aceite vegetal está presente en casi todos los productos de consumo en el mundo. Cereales, snacks, dulces, jabones, cosméticos, entre muchos más. El problema es que la palma solo crece en ambientes tropicales. Y debido a su excesiva demanda, ha provocado la deforestación inclusive ilegal de áreas inmensas de bosques tropicales. No solo afectando al medio ambiente, sino también a la biodiversidad. Así que piénsalo, cada vez que consumas uno de estos productos, estás ayudando indirectamente a que esta industria siga lastimando al planeta. Y aunque no lo creas, el consumo desmedido de carne de res también provoca daños al medio ambiente. Lo sé, suena muy absurdo, pero déjame explicarte. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente y es producido en su gran mayoría por toda la ganadería mientras ésta se alimenta y expulsa gases. Casi todo el metano existente en la atmósfera es producido por la industria ganadera. La ganadería genera emisiones más contaminantes que la industria del transporte y no solo contamina el aire, sino también la tierra y los depósitos de agua subterránea. Hablamos que un 10% de todas las emisiones contaminantes de los Estados Unidos proviene del ganado.
La contaminación del aire en lugares como Beijing es tan mala que respirar allí implica exactamente los mismos riesgos que fumar 21 cigarrillos por día. Sin embargo, en la India, respirar durante un día equivale a fumar 100 cigarrillos. Las contingencias ambientales debido a la contaminación se están volviendo cada vez más comunes, inclusive en la Ciudad de México. Sin embargo, aún hay una luz de esperanza. Dinamarca ha logrado cubrir un gran porcentaje de sus necesidades energéticas gracias a la energía sustentable. Esto coloca a Dinamarca a la cabeza en la inversión y avances de energías renovables en el mundo. Se calcula que para el 2035 Dinamarca dependa completamente de este tipo de energías. Afortunadamente, más países están imitando esto. Países como Suecia, Austria, Finlandia y recientemente China. Ojalá todos ellos sirvan de ejemplo para las demás naciones alrededor del mundo. Tal vez nosotros solos no hagamos mucho para combatir el cambio climático, pero si alzamos la voz en redes sociales, en tu escuela, en tu familia, tal vez logremos todos juntos hacer conciencia en los demás y poco a poco ir generando el cambio, primero en uno mismo. Exijamos a los gobiernos de nuestros países que impulsen reformas ambientales, que se castigue a aquellas industrias contaminantes y que se invierta en energías renovables. Comparte este video. Si logramos que más gente conozca esta información, habremos hecho algo por el planeta insertando una pequeña semilla en la mente de las personas que ignoraban todo esto. Créeme cuando te digo que este es el problema más importante del siglo. Y puede que aún estemos a tiempo para salvar al planeta. O tal vez no. Llegó el momento de alabar a nuestro Dios por medio de las ofrendas, y le voy a pedir que busquen sus Biblias el versículo que se encuentra en 2 Corintios 9:7. Y confío que este versículo usted ya lo tiene memorizado, así que lo vamos a repetir de memoria. La palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y mi hermano, si no había estado enterado, se está depositando el dinero por medio de la cuenta de la iglesia. Si usted no tiene esta cuenta, lo puede solicitar por medio del correo de la iglesia o los grupos de WhatsApp. Hermano, por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de reunirnos para alabarle por los medios virtuales, y le pido que me acompañe a orar. Señor, te pedimos que toques nuestros corazones, Padre, que nuestro espíritu esté dispuesto a lo que tu palabra tiene que decir a nuestras vidas. Que sea fuego y que sea martillo en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, le quiero pedir que abra en su Biblia el pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo, Éxodo 20, los versos del 22 al 25. Tenga usted a la mano su Biblia, aunque aparezcan los textos en la pantalla, no hay como ir directamente a la fuente de donde surge este mensaje. Y déjenme platicarle un poco del contexto de lo que está ocurriendo en este momento. El pueblo está en medio del desierto ante la presencia misma del Señor, descrita por el autor de Éxodo como una oscuridad que tiene relámpagos y hay sonido de trompeta. Todo esto para que el pueblo de Israel no olvidara que estaba delante de un Dios sobrenatural y poderoso al que hay que reverenciar. Dios ha entregado al inicio de este capítulo los mandamientos a todo el pueblo. Son 10 mandamientos entre los 613 mandatos que guarda la ley, y este es el momento en el que ocurren esos acontecimientos. Pero regresemos a nuestro pasaje en el capítulo 22. Dice, el Señor le ordenó a Moisés, y dijo Jehová a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. El Dios poderoso que libró a Israel quiere hablar con su pueblo.
El Señor que no rompe el pacto que hizo con Abraham y claro, como Señor ordena, quiere entregar un mensaje a su pueblo, a aquellos que quieren formar parte de los que Él escogió de entre los pueblos. Así les habla un capítulo antes, en el capítulo 19, versos 5 y 6. Mira lo que dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así es como mira Dios a aquellos que le buscan de todo su corazón, como un especial tesoro entre los pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa. Es hermoso ver cuál es la manera en que Dios se refiere a su pueblo. Continúa y les dice, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. Moisés le recuerda a los israelitas las cosas que había visto en primera fila en el peregrinar del desierto. Nosotros fácilmente podemos distinguir entre una experiencia que alguien nos contó a una que sentimos en carne propia. Estos momentos se vuelven inolvidables y el pueblo de Israel está experimentando una relación que aunque les podía causar un poco de miedo, tenían la oportunidad de escuchar lo que Dios tenía que decirles y disfrutar de su cuidado y estremecerse delante de su presencia expresada en sonidos, luces, la densa oscuridad que utilizaba para que el pueblo pudiera comprender su majestad y su poder. Hoy sabemos que el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Eso es lo que dice Hebreos 1:13. Nosotros mismos hemos escuchado con claridad, hemos experimentado en carne propia, hermano, las misericordias de Dios. Pero vamos a continuar leyendo el verso 23. Esto en la versión dice, no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Esto lo expone con claridad en los primeros versículos de este pasaje. Mira lo que dice Éxodo 20:3 al 5. Dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios, al hacer un repaso de la ley, en el libro de Deuteronomio es contundente. Les dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estos versículos son el Shema, una oración que se recitaba en las devociones diarias del pueblo de Israel. Esto usualmente se relaciona con una de las diferencias esenciales de la religión judía a comparación de los pueblos que le rodean. Usualmente lo queremos llamar monoteísmo, pero lo que el autor de Éxodo pretende expresar es que aunque existen muchas ideas respecto a los dioses alrededor de ellos, solo el Dios de Israel es digno de alabanza. Mira cómo se lee en el verso 23 en la Reina Valera 60. Dice así, no hagáis conmigo. Esto cuando lo leemos puede darnos a entender como una acción de realizar alguna representación de Dios o como si van a derretir los ídolos o a deshacerlos y formar una nueva figura. Pero no, lo que la figura nos quiere decir aquí es, no los compares conmigo, no somos iguales. Esas figuras de oro y plata no son como yo. Y esta idea de adorar solamente al Dios de Israel va a aparecer en todo el Antiguo Testamento, de manera que Jesús, al cuestionarle cuál era el mandamiento más importante, citó el Shema, diciendo, este es el primero y grande mandamiento. Jesús interpreta este pasaje de la Escritura diciendo que nada puede ocupar el lugar de Dios, porque Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. Por eso solamente a Él es el honor por toda la eternidad. Ahora, nosotros comprendemos por las enseñanzas de Jesús que no requerimos de imágenes para adorar a Dios, porque Dios es espíritu.
Desde luego que utilizamos metáforas como las manos de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, pero estas simplemente son maneras de hablar, herramientas para facilitar la comunión con Dios. Las cruces, los pescaditos en la cajuela del coche son símbolos con los que comunicamos nuestra fe, pero no son talismanes ni amuletos, ni reside nuestra fe en ellos. Entonces, este versículo 23, lo que entendemos como la voz de Dios diciendo a su pueblo: no pongan a mi lado, no pongan a esos dioses cerca de mí, porque no somos iguales. En el verso 24 va a decir: háganme un altar de tierra. La palabra altar, hermano, no es una palabra ni hebrea ni griega. Altar es una palabra latina y se hace para dar altura, para levantar algo o a alguien. Pero Dios no necesita ningún tipo de altar, porque dice el Salmo 24:1. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Entonces, Dios no requiere un altar sofisticado. Parece decir: tomen tierra de donde están, del piso, y ahí levanten un altar. Ahora, en hebreo, la palabra que aparece como altar es un lugar donde se sacrifica, donde se presenta la ofrenda. Así que un judío comprendería este concepto de altar como el lugar donde se sacrifica y se presenta la ofrenda. En estos versículos se inicia la práctica reglamentada de las ofrendas. El Señor dice qué sobre este lugar deberían ofrecer. Dice: sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas seguirán las leyes que se escribieron en Levítico, pero el lugar donde se preparaban y presentaban los sacrificios, es decir, los altares, evolucionaron a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pero en este momento en que se instituye la manera en que Dios acepta las ofrendas de su pueblo, les confirma que su presencia los acompañará diciendo: yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre. Es el Señor quien toma la iniciativa para estar presente en los sacrificios de su pueblo. Su soberanía determina el lugar donde su nombre ha de ser invocado. Mira la frase: yo vendré donde yo les pida a invocar mi nombre. Esto es central, hermano, porque si hay algo que cuidan las tradiciones judías, es el nombre de Dios, un Dios todopoderoso, fuerte, celoso. Así que cuando ellos disponían un altar, sabían, como sabemos nosotros, que nuestro sacrificio será presentado ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Dios al que adoramos. El hombre, en cambio, simplemente obedece, construyendo el altar con tierra y trayendo el sacrificio. Pero es Dios quien decide si recibe o no este sacrificio. Así que nosotros hacemos un humilde altar de tierra en el lugar que Él ordena y depositamos las ofrendas y sacrificios que Él mismo nos dio. Si hacemos esto, la palabra que sigue es preciosa. Dice: y los bendeciré. Esta palabra es el sumo bien. No existe nada mejor que la bendición de Dios. Entonces el Señor dice que si nosotros hacemos esto para adorarle, Él nos va a elogiar. Nos hará ver el futuro como un tiempo deseable. Sigamos con el verso número 25. Dice: si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. El Señor va a hablar de otro tipo de altares, también rústicos. Un altar como el que construiría Josué después de una gran victoria en la tierra prometida. Acompáñenme por favor al libro de Josué. Josué capítulo 8. Josué 8, versos 30 y 31. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Ahora,
mientras avanza el plan de Dios para la salvación de la humanidad, los altares adquirieron nuevas formas en el pueblo de Israel, pues tras el tiempo de la conquista y el tiempo de los jueces, cuando se consolida la monarquía en Israel, David tiene un anhelo en su corazón por construir un templo, una casa para Dios. Pero será su hijo Salomón quien construirá el templo. Salomón va a recibir instrucciones precisas de cómo debía ser construido el templo y evidentemente se requirieron para esta construcción piedras labradas. Entonces, han pasado muchas cosas desde aquella orden en el desierto de ocupar piedras sin labrar para el altar hasta llegar a este momento. Pero hay cosas curiosas. Ninguna de estas piedras fue labrada en el lugar, sino que cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esto dice el primer libro de Reyes 6:7. Ahora, esto es hermoso, tener un lugar donde reunirnos, donde congregarnos, donde estar como pueblo de Dios. Hay salmos que exaltan ese momento de comunión, como el que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O el Salmo 84, que es una descripción preciosa del templo, en el verso 1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Más adelante, en el verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esta construcción era bella en su forma, pero no solamente eso, sino que formaba parte de la vida cotidiana del pueblo. Nosotros no tenemos un lugar como este, no hay un equivalente de la importancia que tenía el templo para ellos. De hecho, los judíos convirtieron el templo en el centro de la adoración. El templo era todo. Pero ¿sabes? Este lugar dedicado, ahí donde Dios quiso que su nombre fuera alabado, ese lugar que nace como una bendición, con el paso de los años tomó el lugar de Dios. Y entonces comenzamos a ver a personas que servían de manera indigna en el templo. Cuando el reino se divide, se levantarán los profetas entre el pueblo para denunciar la perversidad del pueblo, de los sacerdotes, de los príncipes. Isaías levanta la voz y dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Estas mismas palabras las va a repetir Jesús a la gente de su tiempo. Y hermano, esto es tremendo. Podemos estar diciendo las palabras correctas, podemos estar utilizando las formas correctas, vivir de una manera correcta y adorar a Dios de labios para afuera. Pero nuestro corazón corre el riesgo de estar lejos de Él. Y este templo se convirtió en un tropezadero. Creían que el templo era un escudo que los libraba del mal. El profeta Jeremías les dice, no crean estas palabras de mentira que dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Parece ser que la gente de aquellos años decía, qué mal nos puede ocurrir si el templo de Dios está entre nosotros. ¿Cómo era posible que el pueblo de Dios creyera que el templo era la fuente de su seguridad? ¿Cómo pudieron poner su confianza en ese lugar? A fin de cuentas, cuando nuestros corazones están lejos de Dios, cuando no vivimos una vida que agrada a Dios, los lugares se convierten simplemente en construcciones vacías. Los sacerdotes, los levitas se habían corrompido a tal punto que en la visión del profeta Ezequiel, Dios le dice, hijo de hombre, ¿ves las atrocidades que cometen los israelitas en este lugar? Están muy lejos de mi ideal de templo, pues verás cosas aún peores. Encontró idolatría de toda clase y esto trajo una mayor condenación a todo el pueblo. Estaba tan alejado el corazón de los israelitas a causa del templo que el profeta narra que en su enojo la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Era tal el engaño del pueblo que la presencia misma de Dios abandona el templo. Así,
Al término de esta época tan oscura, el templo es destruido junto con la ciudad. No queda piedra sobre piedra. Es una destrucción total. Aquel amuleto, el lugar donde un día Dios quiso habitar entre su pueblo, volvió a ser polvo. Y una vez que el pueblo fue llevado cautivo a otra nación por 70 años, Dios le permite regresar a Jerusalén. Y una de las primeras acciones que hacen fue reconstruir el templo. No es tan magnífico como el gran templo de Salomón. De hecho, Dios va a reprochar a su pueblo que mientras ellos vivían prosperando y siendo bendecidos, el templo estaba abandonado. Dice Ageo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Entonces, en sus nuevas prácticas con la sinagoga, el templo pierde un poco el protagonismo. Van a pasar otros cientos de años y Jesús va caminando por las calles de Jerusalén, escucha las palabras de uno de los que le acompañaban. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Estaba señalando el templo que volvía a tomar cierta importancia para aquel momento, pero hay un detalle interesante. Este templo no lo había pagado el pueblo, no le había costado a los judíos. Este era un templo construido por Herodes el Grande para quedar bien con este grupo. Lo que admira el discípulo de Jesús era la arquitectura del lugar. Pero cuando nosotros miramos más de cerca lo que ocurría dentro del templo, las prácticas comunes, se vuelve necesario incluso que Jesús purifique el templo de toda la maldad que se practicaba en el interior, pues los reprende. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. No habían aprendido nada desde la destrucción del primer templo. El olvido del segundo templo y las prácticas para este tiempo, el templo era un modelo para ganar dinero, de tener influencia, poder, pero no había nada espiritual allí. No había adoración genuina, porque otra vez el templo había tomado el lugar que solo le corresponde al Señor. Jesús le responde a este personaje, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así fue. En el año 70 el ejército romano sitia Jerusalén y destruye el templo tal como lo dijo Jesús. Entonces los judíos se quedan otra vez sin templo. Unos años después de esto iniciará una feroz persecución contra los cristianos a lo largo y ancho del Imperio Romano. Sin el templo para adorar a Dios, perseguidos, se alza una voz que habla a los que viven en la dispersión. El apóstol Pedro escribe a aquellos que están sufriendo lejos de su patria, perseguidos por los judíos, perseguidos por los romanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son un recordatorio de las palabras que leímos en Éxodo, ¿no te parece? Somos, hermano, un tesoro para el Señor. Dios, por medio de su Hijo, ha construido un nuevo templo, pero esta vez el templo está formado de piedras vivas. El Señor ha constituido una casa espiritual y esto es porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Además, el apóstol Pablo escribe que nuestro cuerpo es ahora el templo del Espíritu Santo y también nos invita a presentarnos como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Hermano, hoy nuestro cuerpo, nuestra vida es templo, altar y sacrificio al mismo tiempo. Eres una piedra viva que forma parte de la casa espiritual. Somos piedras, así, no muy refinadas, pero fuimos llamados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No son necesarios ya los sacrificios ceremoniales. No necesitamos un lugar específico para entrar a adorar a nuestro Dios, pues la adoración en espíritu y en verdad se da en el corazón de todo verdadero creyente. Aquel que adora con todo lo que es, con todo lo que tiene, que no solamente se preocupa por las formas, sino por la condición de su propia vida,
sabiendo que al mismo tiempo es templo, altar y sacrificio. Si en este tiempo tu corazón se ha enfriado, si sientes que tienes necesidad de estar en el templo para experimentar intimidad con Dios, si has descubierto que tu corazón requiere de accesorios para alabar a Dios, este es un buen momento para detenerse, para reconocer que todo tiempo y lugar es bueno para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Ya vendrá el tiempo en que estaremos juntos otra vez en el precioso templo que Dios, por su gracia, ha puesto en Mina y Héroes. Mientras tanto, cada uno de nosotros, justo ahí donde estás, en la intimidad de tu corazón, en lo tosco de estas piedras vivas, le decimos a nuestro Dios: de ti y por ti y para ti son todas las cosas, mi amor, todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas. Acompáñenme a orar. Padre, recordamos en esta tarde preciosa, Señor, que tu pueblo caminó por el desierto, Señor, y se encontró contigo, Señor. Te damos gracias porque tú nos pusiste claro que lo que querías eran altares sencillos, Señor. Permite, Padre, que estos lugares que han sido edificados para ti, Señor, no ocupen nunca el lugar que solamente debes ocupar tú, Señor. Que no sean ídolos en nuestras vidas, Señor. Que nuestras formas de adorar, Señor, sean una alabanza en espíritu y en verdad, Padre, y que no estemos escenificando nada, sino que estemos, Padre, legítimamente adorando tu nombre, Señor. Permite que tú seas el invitado de honor en nuestras reuniones para entregarte lo que hemos recibido de tu mano. Señor, te damos gracias porque nos has permitido adorarte en un lugar precioso en Mina y Héroes. Pero Padre, si tu pueblo no está en tu casa, si tu pueblo no entra con manos limpias y corazón puro, si no entra por tus puertas con alabanzas, si nuestra manera de vivir hace que no aceptes nuestras ofrendas, transfórmanos una vez más, Señor. Toma nuestro corazón y haz como el alfarero. Dale la forma que tú decidas para alabarte con todo el corazón. Permítenos hoy, en la sencillez de nuestro hogar, en lo íntimo del altar de nuestro corazón, entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Oramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos por concluir nuestro culto de adoración. Damos gracias a Dios por su palabra. Les invito a que me acompañen en una oración, cerrando sus ojos e inclinando su cabeza. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Cuántas gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones que derramas, Señor, en nosotros, Señor. Gracias porque nos permites en esta tarde, Señor, escuchar y gozarnos de tu palabra expuesta, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que hacen posible el que llegue esta bendición a nuestros hogares, Padre mío. Gracias por las tecnologías que nos das, Padre, para que todo esto sea posible, Padre, y que podamos de esta manera también llegar a aquellas personas que no te conocen, Padre mío. Te pido que sigas estando con nosotros, Padre, que protejas a cada una de las familias aquí representadas, Señor. Que no nos dejes ni nos desampares, Señor, que ahora que vamos a iniciar una semana, Señor, también a mis hermanos que tengan que salir a trabajar, Señor, tú sé con cada uno de ellos, Padre mío. Cuídanos, protégenos, Señor, y ayúdanos a seguir siendo testimonio, Señor, de que tú vives y reinas en nuestros corazones, Padre. Gracias por todo, Señor. Síguenos bendiciendo el resto de la tarde, Señor. No nos dejes ni nos desampares, porque todas estas cosas te las pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.